Eh, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Lo lamento mucho, pero me van a tener que escuchar ya que vinieron, se lo buscaron. Así que, bien, gracias a la doctora, a Sergio, a Alberto y a Luis que estuvieron fenomenal con esa musicalización de los versos martianos. La verdad que ese estreno mundial es único y se lo agradezco de verdad de todo corazón y a todos ustedes por estar aquí presentes. Estamos celebrando el natalicio 167 de José Martí y bueno, qué mejor momento aquí en Imago, esta imagen precisamente que tiene que ver con toda la literatura hispana y esa promoción que hay en la juventud, en tratar de hacer de los jóvenes que se interesen por la lectura, ¿no? Y captar esa atención, eso es importante. De manera que, bueno, el tema que me ocupa esta noche es precisamente la poética de la muerte, el sacrificio y la cruz en Martí, que es el primer ensayo que está en ese libro que se titula José Martí a la lumbre del zarzal. Todo desde el punto de vista muy simbólico, por supuesto, en la obra martiana. O sea, cada una de las palabras, cada una de los símbolos que están allí están sujetos a un profundo contenido semántico como era el maestro en el manejo del lenguaje y ese conocimiento que tenía también de la cultura en sentido general. El tema de la muerte, desde la más alta antigüedad, se ha configurado en un gran tema para filósofos, poetas, escritores de todo tipo, ya sea porque es enigmática, por lo misteriosa que resulta, o por ser la gran enemiga más temida de los hombres. De manera que todo, de alguna manera, hemos hablado, todos los poetas, todos los escritores, sobre el tema de la muerte a lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido siempre una preocupación, de modo que perecer siempre ha estado en la mente de los hombres por esa cuestión de no saber qué es lo que hay en el más allá, esta cuestión de no controlar, no poder controlar el destino, ¿no? Y la misma muerte en sentido general. El siglo XIX, que es el siglo en el que vive Martí, es por antonomasia llamado el siglo de la muerte. O sea, era un tema que estaba bien presente en todos los poetas, en artistas, en pintores, en cantantes, en todos estaban este tema que era bien importante. De modo que la muerte, esa inevitable, esa encrucijada en la que se ven inmersos todos estos artistas, era algo que no dejaban de plasmar en sus obras en sentido general. En el caso de Martí, que adquiere, igual que en el romanticismo tardío que llegó a América, el mismo tema de la muerte que venía desde Europa también, bueno, pues los poetas aquí, los artistas aquí en América lo asumen de una manera también muy diferente a como se veía en Europa. ¿Por qué? Porque la grandilocuencia de la naturaleza, de todo este ambiente que había en América, muy diferente al de Europa, al del viejo continente, pues le añade nuevos medios, nuevas formas de pensar y de ver el mundo al artista en sentido general. Y Martí, a diferencia de sus coetáneos, aunque hereda ese mismo pensamiento, esa misma idea de la muerte a través del romanticismo, pues se deslinda un poco de sus coetáneos precisamente porque está inmerso en toda una cuestión social e histórica que, a diferencia de los demás artistas, bueno, pues no tenían ese fundamento, esa sazón dentro de su obra. Este es un hombre que, como sabemos, todo cuanto hizo fue por el bien, no solamente de Cuba, sino también de América en sentido general. De manera que la obra poética de Martí, la muerte, cuando hablamos de ella, se topicaliza de forma general en todo su quehacer literario. Sin embargo, es un tema que no se puede ver sin abordar el tema del sacrificio mismo y particularmente asociado al símbolo cruz en toda la obra martiana. Cualquiera de nosotros que se plantee, yo creo que estábamos hablando ahorita con Sergio allí, inmiscuirse, zambullirse en la obra martiana siempre va
a encontrar un raro sabor, ¿no?, ante la historia de este hombre. ¿Por qué? Porque su muerte fue horrible, porque fue horrible su vida de angustia, como decía la doctora, de soledad, de agonía, de servicio, de deber, de paciencia, de perseverancia, de fatiga, de olvido de sí y de gloria al final. Para servir en este sentido, la voluntad que lo guió a saber estuvo en ese sentido, en ese querer siempre servir a los demás aún cuando los desconocía. No importaba que fuera cubano o el que fuese, era un hombre que siempre estaba dispuesto. Y esa vida precisamente de vicisitudes y del sacrificio por el bien común y por la patria, es la que le lleva a decir en algún momento un poco, un pensamiento muy premonitorio, ¿no?, en la que dice que yo moriré sin dolor, será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. El tono confesional de este apunte es notorio y definitivo en el sentido que de alguna manera tiene que ver con el hombre que ha asumido en su vida personal todo lo que es la existencia de la reformuló en torno a ese sacrificio por el bien de la patria. Y fue un camino que recorrió así de esa manera hasta llegar a Dos Ríos, como ya sabemos, el 19 de mayo. En el conjunto de su obra, La concepción de la muerte, se vislumbra muchas veces con ciertos rasgos místicos. Así dice: abre los brazos, listo estoy, madre muerte, al juez me llevas. El diálogo directo y lo cual de estos versos pertenecientes a versos libres es el del hombre que anhela esenciarse con su Dios en la magnificencia de la creación. Un poco que tiene que ver con, al igual que los santos de Ávila y San Juan de la Cruz, los místicos españoles, aunque no es que Martí fuera místico, ni mucho menos, ni tuvo absolutamente ningún tipo de experiencia, pero al decir esto, abre los brazos, listo estoy, madre muerte, tal parece que, al igual que la mística española o estos clásicos españoles, se trata del hombre que ha recorrido todo ese camino, todas esas etapas de la mística, que era pasar por una fase primero purgativa, luego iluminativa y finalmente gloriosa. De manera que así un poco que Martí, que era conocedor también de esta mística española, pues también lo lleva a su obra, aunque vuelvo a repetir, nunca tuvo una experiencia de ese tipo, ni mucho menos, ni es un místico al estilo de los clásicos españoles. Así es un hombre que en medio de todas esas vicisitudes que estuvo en su vida, desde muy temprano, como estaba diciendo la doctora, la imagen de la muerte, un poco fantasmal, se le presenta casi siempre en horas de la noche. Digamos que este era un hombre que después del día laborioso, del estar trabajando, cuando trabajaba en la compañía de Carlos Carranza como contador para ganarse el pan, era un hombre que luego estaba en las cuestiones de patria, en reuniones, pero cuando llegaba a la casa estaba solo. Recuerden que su matrimonio deshecho, la ausencia del hijo, era un hombre que había sacrificado su vida personal en pos de la libertad de Cuba y de trabajar por la patria. Y así dice en uno de sus versos este sentimiento de sentirse desolado, de sentirse muerto de alguna manera, ¿no? Dice: he vivido, me he muerto, y en mi andante fosa sigo viviendo. Una armadura de hierro montaras del siglo VIII, menos que mi rostro pesa. Quiere decir que las contingencias del exilio son las que marcan ese tono amargo de la producción, de gran parte de la producción de la obra martiana en cuanto a poesía se refiere dentro de los versos libres. Sin embargo, aun cuando es un hombre que parece ser que habla con desesperación de sí mismo, no dejó en buena medida de forjar su interés en medio de las vicisitudes. Y así dice: duele mucho en la tierra un alma buena, de día luce brava, por la noche se echa a llorar sobre sus propios brazos, luego que ve en el aire de la aurora su horrenda lividez,
No por dar miedo a la gente, con sangre de sus mismas heridas, tiñe el miserable rostro y emprende a andar como una calavera cubierta por piedad de hojas de rosa. O sea, este es un hombre que se sabe de alguna manera que está muerto en sí mismo. O sea, es un hombre que, para que el cual esta dimensión nuestra tangible, pues sí, era importante, pero eran tantas las cosas que quería lograr y tantas las vicisitudes por las que estaba pasando, que sencillamente se sentía muchas veces de fallecer en cuanto a las fuerzas personales. Y así lo dice: mi mal es rudo, la ciudad lo encona, lo alivia el campo inmenso. Otro más vasto lo aliviará mejor. Y las oscuras tardes me atraen, cual si mi patria fuera la dilatada sombra. O sea, estamos hablando de un hombre que en medio de esa vida, ese lamento, dentro de estos versos, que está virtiendo tarde en la noche, que era el momento en que realmente se ponía a producir literatura, no lo hacía durante el día. Era muy poco lo que hacía durante el día en cuanto a literatura, o sea, personal. Escribía epístolas, escribía periodismo, pero básicamente en lo que eran sus versos libres, estos versos que nadie los conoce, que él nunca los sacó a la luz, sino es hasta Gonzalo de Quesada quien nos viene a publicar, es realmente donde está el meollo de la vida íntima de José Martí. Es allí donde él se abre el corazón y lo vierte sobre las hojas. De manera que aquí los vocablos, por ejemplo, en este verso rudo, encona, alivia, son vocablos específicos que vienen a desembocar en una tristeza desgarradora y que son vertidas sobre el papel. Y así dice, en ese ámbito personal, muy privado: lo que me duele no es vivir, me duele vivir sin hacer el bien. Mis penas amo, mis penas, mis escudos de nobleza. No a la próvida vida haré culpable de mi propio infortunio, ni al ajeno goce envenenaré con mis dolores. Buena es la tierra, la existencia es santa, y en el mismo dolor razones nuevas se hallan para vivir, y el goce sumo, claro como una aurora penetrante. Es decir, que a pesar de lo triste que se siente, de ese corazón desgarrado por todas las cuestiones estas del día cotidiana, de patria, personales, etc., a pesar de eso, el hombre dice que ama la vida. O sea, se siente muerto de alguna manera, pero sabe que la vida es santa. Martí está convencido del valor cardinal de su obra. Esto es un pensamiento que siempre lo estuvo bien claro desde muy joven, desde aquella experiencia de presidio, o desde mucho antes, cuando escribió, por supuesto, el poema dramático Abdala, donde habla del amor madre a la patria, etc. El Diablo Cojuelo, que es aprovechando un poco la libertad de prensa que había decretado el general Dulce, y aprovecha y le da su latigazo a la colonia. O un texto también de juventud como El presidio político en Cuba, que fue importantísimo y que, dicho sea de paso, es un texto que lanza justamente en el corazón de la metrópoli. No fue en Cuba, sino en la deportación hacia España, donde escribe el presidio político en Cuba, y allí le deja saber a los españoles, allí en Madrid, lo que estaba sucediendo en sus colonias de ultramar, que mucha gente no lo sabía. De manera que este hombre encontró en la adversidad las energías necesarias para fortalecer su espíritu. Y así dice: el dolor es la fuerza. La hermosura perfecta es el dolor. Como de un crimen se sufre de gozar. Como una mancha queda en el cuerpo el beso victorioso de la mujer astuta. Triste y vano es el aplauso con que el hombre premia a quien lo halaga o doma. Y cuando al mundo, cual mesalina de gozar cansada, revela su fealdad, el alma en fuga crece, luce al volar, abre el espanto, claridades magníficas, el gozo corrompe el alma, el dolor la eleva. De manera que es preciso, ahora que llego a este punto, de detenerme en una de las vertientes también sobre el tema de la muerte, o sea, del dolor, del sufrimiento y de la muerte, o sea, que conlleva la muerte en sentido general, y es una de las vertientes de la obra martiana
que ha dado mucho que hablar y es el tema de llegar a la muerte a través del suicidio. Y así tenemos un poema en versos libres titulado El Padre Suizo. De los pocos poemas que tienen versos libres tienen título, este es uno de ellos, en donde dice: ve bravo, ve gigante, ve amoroso loco, y las venenosas zarzas pisa que roen como tóxigo las plantas del criminal en el dominio lóbrego donde andan sin cesar los asesinos. Ve que las 6 estrellas luminosas te seguirán y guiarán, y ayuda a tus hombros darán cuantos hubieran bebido el vino amargo de la vida. Este es un poema, como dije, titulado El Padre Suizo, donde Martí justifica el suicidio de este hombre. Este es un hombre que era un inmigrante europeo. Martí se basa en el poema en un cable que leyó en el Arkansas, en el Gazette, un periódico de la época, y a partir de ahí coge un exergo y lo pone allí y se inspira y hace este poema que se titula El Padre Suizo. Se trata de un hombre que cogió a sus 3 niños menores y los tiró a un pozo, y bueno, allí y luego se tiró él y se suicidó, mató. Se mataron los 4. Y Martí lo llama Espíritu Supremo, ve bravo, ve colosal, o sea que estos 6 estrellas luminosas son los ojitos de las niñas, te guiarán y que te darán fuerza a todo aquel que justifica por el hecho de haber bebido el vino amargo de la vida. O sea, la inmigración en aquel momento era bien fuerte y los inmigrantes eran muy maltratados en muchísimos aspectos. Ahora bien, Martí coge este tema de alguna manera para recrear ese mundo del inmigrante europeo, y nos pudiera hacer pensar también en esta cuestión del suicidio, de llegar a la muerte a través del suicidio, de aquella carta de juventud que le escribe a Rafael María de Mendive, su maestro, en la que le está diciendo: trabajo ahora 6 horas, desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche, y gano 4 onzas y medias que entrego a mi padre. Este me hace sufrir cada día más y me ha llegado a lastimar tanto que confieso a usted con toda la franqueza ruda que usted me conoce, que solo la esperanza de volverlo a ver me ha impedido matarme. La carta de usted de ayer me ha salvado. Algún día verá en mi diario que se desapareció, y en él que no era un arrebato de chiquillo, sino una resolución pesada y medida. Claro, estamos hablando de un muchacho de juventud que está diciendo estas cosas cuando estaba en la finca de la Nábana, que el padre lo tenía trabajando muy fuerte. Esta actitud cambia después esa visión de él respecto al padre. El padre casualmente fue el que dio todas las carreras para sacarlo y buscar el modo de conmutarle la pena aquella por el destierro, porque en las canteras que el muchacho no iba a resistir. De manera que sucede con el Padre Suizo, y hablo de este tema, de esta carta también, porque Martí justifica de alguna manera lo que hizo el Padre Suizo, pero no era más que para justificar las condiciones en que vivían aquellos inmigrantes. En el caso de este señor que se mató, del Padre Suizo, este señor, realmente hoy sabemos que lo que estaba loco, o sea, tenía un problema mental. Realmente él no tenía absolutamente ninguna necesidad económica, había llegado de Europa. O sea, los demás, mucha gente sí vinieron embaucados por sus representantes en Europa que le prometieron villas y castillas aquí y que el dinero estaba aquí, que pululaba. Y cuando llegaron aquí se dieron cuenta que no era así, fueron a parar a barrios marginales, donde vivían en tugurios, etc. Pero no era el caso de este hombre que se había logrado comprar un terreno ahí en Arkansas con dinero que había traído de allá de Europa, y vivía bien sencillamente. Era una persona enferma, se enfermó mentalmente, empezó a extrañar su tierra, sus costumbres, sus amigos, no sé, según dicen algunos de los textos que pude leer de la época, las historias clínicas, o sea, los reportajes clínicos de la época que salieron. El caso es que no se mató porque estaba pasando el trabajo del mundo como inmigrante, sino porque realmente fue un enfermo y lo que hizo fue un asesinato. Martí usa el tema, lo recrea de alguna manera, lo cambia, lo tergiversa,
O sea, cuando uno lee de verdad la historia de qué fue lo que sucedió con este individuo y su familia, a partir del testimonio de la propia mujer, que varias veces trató de matarlas y cosas por el estilo, según lo que pude leer. De manera que justifica de alguna manera esto, pero es un momento, es una etapa de su vida, sobre todo en esta cuestión de juventud. Porque después cuando leemos La Edad de Oro, ahí en La Edad de Oro, que ahorita estábamos mencionando y que a Sergio le gusta tanto, y que es un libro magnífico, que lo ha leído de juventud, desde niño, hay textos increíbles allí dentro de La Edad de Oro con respecto a la vida. Y así dicen algunos de ellos: nadie debe morirse mientras pueda vivir para algo, mientras pueda servir para algo. Y la vida es como todas las cosas, que no debe deshacerla, sino el que puede volverlas a hacer. Es como robar, deshacer lo que no se puede volver a hacer. El que se mata es un ladrón. O sea, aquí hay todo un cambio absolutamente de actitud en cuanto al tema del suicidio, que ha dado tanto que ver en la obra martiana, sobre todo porque hacia final de su vida, en los últimos 2, 3, 4 años, ustedes pueden leer en todo el epistolario martiano cómo él continuamente está hablando de que ya para mí es hora. O sea, yo sé desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento conmigo, y cosas por el estilo, cosas que han dado pie a toda esta cuestión de que si salió en un suicidio casi romántico al campo de batalla. Ciertamente desobedeció a Gómez, es verdad que Gómez le dijo no salgas de aquí, se montó en el caballo, pero bueno, es algo que es impensable, un hombre que ha armado una lucha, que ha lanzado a todo un pueblo a la lucha, ¿cómo me voy a quedar de atrás? Yo creo que el principio era bien honorable en ese sentido. Y por otra parte, todos los reportes en torno a la muerte de Martí, que todavía da para escribirse muchísimo más, son contradictorios. Lo mismo los hermanos de la Guardia, Ángel de la Guardia y su hermano, dieron su versión sobre lo que había sucedido en aquel momento. Gómez da su versión también. Jiménez de Sandoval, el coronel español, da su visión. El práctico español, que dice que fue el que remató a Martí, también da su versión. Y todas son absolutamente contradictorias. Años después de la muerte de Martí, Jiménez de Sandoval culpa a Gómez de la muerte de Martí. Y le escribe una carta diciendo: es increíble cómo tú pudiste caer en una emboscada como la que caíste, ¿no? Ciertamente, estamos hablando de que Máximo Gómez era el militar, uno de los militares más importantes del siglo XIX, que se hablaba, su nombre sonaba en los círculos militares europeos. Y aquí también, ciertamente. Entonces, este es un hombre que cae él mismo lo dice en una carta: nunca me había visto en lance tan comprometido, dice en el diario. O sea, lo cogieron desprevenido. Bueno, eso es tema de otro costal, como digo yo. Pero a saber, Martí también se sabía de alguna manera condenado a muerte físicamente, digámoslo así, por todas las tantas maluqueras o morideras, como él mismo le llamaba. Recuerde que a raíz de la cadena que llevó en presidio, le causó una cadena que pasaba de la cintura hacia el tobillo, y ese golpe de cadena al caminar, aun cuando estuvo muy poco tiempo con la cadena, pero fueron 6 meses o algo así, es bastante, al diario, arrastrando aquello, pues le causó una lesión inguinal, sarcocele. Algunos médicos hablan por ahí del tema específicamente, de la cual estuvo padeciendo toda su vida, a pesar de que tuvo 3 operaciones, 3 cirugías al respecto, nunca se recuperó de eso. También tenía problemas digestivos, problemas respiratorios, tenía una llaga en una de las piernas también, que nunca se le curaba. O sea, eso en el plano físico. En el plano sentimental, recordemos entonces su matrimonio resquebrajado, la ausencia de su esposa, la ausencia del hijo, de ese Ismaelillo al cual le dedica un poema extraordinario. Y en la parte, digamos, ya político-social, la década del 80
recorre así de un tirón todas estas cuestiones que le estuvieron en contra a Martí, que fue precisamente, bueno, estuvo bajo la vigilancia de la David Company, Detective, de la David Company también, o sea, de la Pinkerton y la David, que eran pagadas por la Capitanía General de La Habana para vigilar a todos los cubanos. El cónsul español también tenía su servicio de inteligencia sobre Martí, sobre todos sus colaboradores. Y todas estas cuestiones tuvo que lidiar también no solamente con un enemigo externo como era el español, sino también con personas dentro de las filas cubanas que aún siendo patriotas, aún siendo queriendo la libertad de Cuba, pues cuestionaban, ¿por qué no?, su liderazgo y su pensamiento con respecto a algunas cosas que debían hacerse para la libertad de Cuba. De manera que esa década del 80 es bien convulsa, desamor, desencuentros, traiciones, agobio, y termina con un atentado aquí en Ybor City que lo puso al borde de la muerte. O sea que era un hombre que realmente tenía mucho de qué cuidarse por el entorno en que estaba. Y los españoles lo sabían, los cubanos lo sabían. Hay una ruptura también con Gómez en el año 84 y con Maceo, justamente cuando querían armar aquel famoso plan Gómez-Maceo, que consistía en llevar la guerra a Cuba desde el extranjero y liberarla, hacer la famosa invasión, que siempre fue el sueño de los generales, y luego erigirse a una especie de dictador militar cuando tomaran el poder. Cuestión con la que Martí no estuvo de acuerdo, y sobre todo porque recién había terminado una guerra en el 78, estamos hablando del 84, y el país había sufrido muchísimo tras largos años de lucha, donde no existía, o sea, el espíritu, más mínimo espíritu para volver a pasar por lo mismo. El señor padre de Luisa Pérez de Zambrana, Antonio Zambrano, toma la palabra en algún momento dentro de aquella reunión, cuando están hablando de armar el plan Gómez-Maceo o San Pedro Sula, como también se le conoce en la historia, en la que le dice, empieza a arengar a todo el que estaba allí y termina diciendo que el que no apoye el plan Gómez-Maceo no solamente no es hombre, sino que usa saya, aludiendo a la figura de Martí, que aún cuando era un desconocido, porque recién prácticamente estaba aquí, no tenía mayoría ni mucho menos, era un desconocido prácticamente, Martí vuelve a tomar la palabra y explica, es la primera vez yo creo en la historia de Cuba que se hace un análisis de conjunto de cuáles fueron las causas que dieron al traste con la rendición de las tropas cubanas en el 78, porque se habla del pacto del Zanjón, pero en realidad fue sencillamente una rendición, o sea, una derrota, y ya el pueblo tras 10 años de lucha no quería sencillamente seguir en esa guerra. Y Martí da toda su visión, toda su explicación desde el punto de vista objetivo, subjetivo, que no era el momento para aquello, y termina virándose para Zambrano y le dice: tenga usted por seguro que no solo no uso saya, sino que soy tan hombre que no quepo en los pantalones. Y se fueron a los puños. Entonces intervino Frocton B, lo separó, y Maceo, que estaban allí. O sea, era un hombre que también tenía su purga, porque, bueno, lo habían llamado, como diríamos al buen cubano, lo habían ofendido, ¿no? Muy diplomáticamente o muy directamente. Pero bueno, el caso es que es un hombre que todas estas cuestiones, lo digo para ilustrar un poco el ambiente en que se estaba moviendo, porque siempre hablamos de que los cubanos de antes eran mejores que los de ahora. Bueno, sencillamente los cubanos de antes eran igual que los de ahora, no eran ni mejor ni peor. Y Martí estuvo rodeado de mucho lodo humano, de mucha gente buena, pero también de mucha gente que incluso después de su muerte hicieron carrera a costa de su nombre. Y esto es otro tema que también sería discutible, pero yo tengo varios nombres que hicieron carrera, entre ellos el hijo, a costa del propio padre. Pero bueno,
Seguimos. Este es un hombre que todas esas vicisitudes, esos escollos, esos obstáculos, lo herían tremendamente. Y así dice en uno de los poemas que más angustiosos y más demoledores que escribió hacia 1894, fíjense, ya estaba casi a punto de perder su vida, en el que dice: yo sacaré lo que en el pecho tengo de cólera y de horror, de cada vivo huyo azorado como de un leproso, ando en el buque de la vida, sufro de náuseas y mar del mar, un ansia odiosa me angustia las entrañas, ¿quién pudiera en un solo vaivén dejar la vida? Fíjense ustedes las cosas que este hombre está sintiendo. Esto no lo conoce nadie. Por eso está diciendo en el poema que le cité anteriormente, de un alma brava, de día luce brava y de noche ve su horrenda palidez. Y todo esto lo que está casualmente hablando. La muerte siempre la ve como una especie de efecto liberador para estas angustias, ¿no? Y así dice: a los espacios entregarme quiero, donde se vive en paz, y con un manto de luz en gozo embriagador henchidos, sobre las nubes blancas se pasea, y donde Dante y las estrellas viven. Entonces, es un hombre que está buscando de alguna manera esenciarse con la magnificencia de la creación. O en Amor de Ciudad Grande, otro poema también de los versos libres, donde dice: tengo sed más de un vino que en la tierra no se sabe beber. O en su conmovedor Canto de Otoño, donde solo la imagen del Hijo, esa imagen ausente del Hijo, es capaz de apartarlo de esa atracción que sentía por la muerte. Y así dice: en mi Hijo pienso, y de la dama oscura huyo sin fuerzas, devorado el pecho de un frenético amor. Mujer más bella no hay que la muerte. Por un beso suyo, bosques espesos de laureles varios, y las adelfas del amor, y el gozo de remembrarme mis niñez se diera. Pienso en aquel a quien mi amor culpable trajo a vivir, y sollozando esquivo de la amada a los brazos, mas ya gozo de la aurora perenne el bien seguro. Oh vida, quien va a morir, va muerto. Estamos hablando, cuando leemos esto en el conjunto de la obra, de esta colección, dice: wow, este hombre estaba sufriendo tremendamente, ¿no? Asimismo, este mismo tema de Lister Hijo, que lo salva de la muerte, también está en Tábano Fiero, en el Ismaelillo, también lo trata. En Hierro, su aflicción, digamos así, que es otro poema esencial de versos libres, es a través del fonosimbolismo, de esa combinación de los sonidos, que Martí también era un maestro, como fueron muchísimos de los poetas españoles de la época. Martí apela a ese fonosimbolismo para subrayar ese momento, esa ira, ese enojo contenido que sentía por todo lo que estaba viviendo y todo lo que sucedía a su alrededor. Y usándolo, por supuesto, con respecto al tema de Cuba, ¿no? Y al tema de la colonia sobre la isla. Y así escuchen ustedes la combinación de la T con la R, que da ese enojo, ese odio hacia las tiranías, esa aversión que sentía por muchísimas cosas que le tocó vivir. Y escuchen: tiranos, desterrad a los que alcanzan el honor de vuestro odio, ya son muertos. Valiera más, oh bárbaros, que al punto arrebatarlos al hogar, hundieran lo más hondo de su pecho honrado, vuestro esbirro más cruel, su hoja más dura. Están escuchando, parece una ametralladora aquello. Sencillamente es genial. O sea, el manejo que estábamos hablando ahorita de lo que es el lenguaje, ¿no? Y aquí apela al fonosimbolismo, o sea, al símbolo ¿no? De los sonidos en la combinación. Ese deslizamiento de ese dolor íntimo está allí, que deja ver y subrayar, por supuesto, el odio a las tiranías, en este caso, en el tema de Cuba.
En Domingo Triste, por ejemplo, viene a decir algo así como con una especie de una nostalgia bien cargada. Vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí. Ya no queda en mí más que un reflejo, como guarda al azar del mar la concha de la orilla, cáscara soy de mí, que en tierra ajena gira a la voluntad del viento huraño, vana, sin fruta, desgarrada, rota. O sea, es un hombre que está en el destierro, vivió muy poco en Cuba, ha pasado por todo un ciclo, digamos, fatídico que todavía no ha completado, al estilo de los héroes épicos de Miocín, salen al destierro, primero presos, luego salen al destierro, después ese deambular por ese destierro y terminan, bueno, pues en el mismo punto de partida y mueren. O sea, es un poco que también le sucedió a este gran hombre, a este mártir. Asimismo, en Odio al Mar, vuelve a repetir la misma idea, que yo voy muerto es claro y a nadie importa, y ni siquiera a mí, pero por bella, ígnea, varia, inmortal, amo la vida. O sea, a pesar de que es un hombre que está sentido espiritualmente, si lo coge, no sé, Sigmund Freud diría, bueno, tú estás muy mal, ¿no? Estás a punto, no sé qué código le pondrían, si una depresión de esa muy continuada, muy fuerte, pero ciertamente era un hombre que sí, me imagino que tendría mucho que deprimirse viendo tantas cosas que podía hacer y que los demás también podían hacer y que sencillamente por voluntades ajenas no lo hacían, o por egoísmo, por lo que fuese. De manera que, a pesar de esto, es un hombre que no se permite sucumbir ante la idea del desaliento, y por eso dice, bueno, que por bella, ígnea, varia, inmortal, amo la vida. Pero la realidad del exilio, todo lo que hemos pasado por el exilio, lo que hemos emigrado, lo que hemos estado en el destierro tantos años, por mucho que tú le expliques, a mí me ha pasado en mi experiencia personal, a otras personas en Cuba, no entienden lo que es sencillamente vivir fuera de tu contexto, de tus amigos, de los adoquines de mi cuadra que los amaba, de todo absolutamente, tener que dejar todas estas cosas atrás para emprender una nueva vida en un nuevo espacio, con nuevos miedos, con otro idioma. O sea, eso no lo logra entender porque muchas veces lo que están mirando, ya resolviste la situación económica, o sea, el desastre económico de allá, o tú tienes eso resuelto, pero es que eso no lo es todo. Lo que dejamos atrás es desgarrador, al menos en mi experiencia ha sido así. Es decir, que esa misma sensación, me imagino que Martín, mucho más comprometido con el tema de Cuba y del querer liberarla y de vivir con 2 destierros ya, y todo ese peregrinar por América, por Centroamérica, y después luego aquí en Estados Unidos, pues llega a decir en una de las colecciones, Polvo de alas de mariposa, también una colección desconocida pero maravillosa, preciosa, en donde trata de hacer los haikus, un poco al estilo japonés, que sea, pero llevado al español, y le quedan muy bien muchísimas cosas, ¿no? Y en ese poemario dice, todo se va muriendo a mi alrededor, ¿es que se muere todo o es que me muero yo? Dice cosas más bellas, más sublimes, ¿no? En la aparente fragilidad de estos versos, ¿no? Son los versos del exilio, precisamente. Es el testimonio, digamos, más entrañable de lo que estaba viviendo, al punto de que era tan preocupante, tan doloroso para él, lo que había pasado el pueblo de Cuba, sobre todo en los últimos años, y que habían terminado una guerra con la rendición, y mucha gente había venido al exilio, otros disgregados de manera general en la diáspora, en España, en Francia, en América, llega a decir en esta colección específica, Polvos de alas de mariposa, donde dice, de enfermo no me digas, ni de moribundos, sino de tanto bravo sin ejército, sino de tanto muertos sin sepulcro. Estamos hablando de los familiares que vinieron al exilio y dejaron sus muertos atrás en la guerra.
precisamente, y que no podían hacer absolutamente nada por haberle dado una sepultura cristiana o como realmente debería ser. Y la historia esta de dejar atrás absolutamente todo, incluso a tus muertos. En Dos Patrias, por ejemplo, otro de los grandes poemas de versos libres, también Cuba se presenta como con ese término, digamos, funeral, ¿no? Como una viuda triste. Y dice así: dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste, me aparece. Pero fíjense, la opresión de la patria se actualiza aquí, en este caso, en el término viuda. Y cuando decimos viuda, pensamos precisamente en la persona, que, o sea, la esposa que ha perdido al esposo, es el viudo. Pero en este caso es la viuda asociada al hijo. Y esto es una cuestión que uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Cuba, viuda, me aparece. Bueno, esta cuestión de asociar la viuda al hijo tiene que ver con los textos bíblicos, los veterotestamentarios, el Antiguo Testamento, donde, y podemos rastrearlo hasta Salomón, el arquitecto hasta Irán, el arquitecto de Salomón, que hizo el gran templo, que es el fundador de la francmasonería, según se dice, y todo y cada uno de ellos se autotitulaban, bueno, pues los hijos de la viuda en aquel entonces. Y esto puede encontrar amplios resonadores en esa asociación de Martí con respecto a Cuba como viuda, esa viuda hablándole al hijo, llamándole para que venga a liberar la patria, y por supuesto en los vínculos de Martí con la francmasonería, que han salido muchísimos textos últimamente, no muchísimos, pero algunos que son increíbles en cuanto a investigación sobre el tema de la masonería en Martí. Así que esta asociación simbólica que luego se va diluyendo en el poema, y es precisamente esa Cuba que pasa enlutada con toda esa indumentaria funeral, pidiéndole a sus hijos que vengan a luchar por ella, que la revivan. O sea, es un tema que está muy bien llevado en este sentido dentro del poema. Dice: cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea, las ventanas abro ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa. O sea, Cuba te está recordando continuamente en la mentalidad martiana de que está enlutada, de que está muerta, de que le falta algo, que cosa es esencialmente la libertad. Y por supuesto, es una cuestión de la convocatoria a ese querer luchar por la patria, y a ese querer la libertad que se necesita, que es necesario. Así que de manera que la sublimación de la patria en este sentido es algo que fue muy sagrado en el caso martiano. Por otra parte, en los versos sencillos, ya Martí va a ofrecer un poco en algún momento una visión más plástica de la muerte, que aunque un poco caricaturesca, bueno, pues no podemos pasar por alto tampoco. Y así dice: yo tengo un paje muy fiel que me cuide y que me gruñe, y al salir me limpia y bruñe mi corona de laurel. Para explicar más adelante que mi paje, hombre de respeto, al andar castañetea, y él a mi paje chispea, mi paje es un esqueleto. O sea, es un poco jocoso. Yo creo que es uno de los pocos momentos en la obra martiana, en sentido general, en que hace uso del humor dentro de su literatura. Nada de lo que escribió Martí fue gracioso, todo era muy serio. Los únicos momentos que yo considero que hay cierto humor, bueno, pues en El Diablo Cojuelo y en estos versos. En más ninguna otra. Sí, correcto. O sea, son muy pocos los momentos bien establecidos dentro de la obra martiana en que él hace uso del humor. Y bueno, en el caso, para referirse a la muerte, bueno, pues mi paje es un esqueleto.
que está allí continuamente, es la muerte que lo persigue. Ahora bien, Martí, al igual que, o sea, no hay nada más atroz que esa visión de la muerte, que era aquella persona, aquel personificación, no sé, con aquellos velos largos, negros, con la guadaña en la mano, o la flor del sueño en algún que otro caso, según se ve por algunos artistas. Y esto es algo que data de la era cristiana, los primeros cristianos. Esto es algo que data bien de atrás, tiene mucho más de 2000 años esta imagen. Y Martí la hereda también con esos mismos halos de misterio que encierra la muerte de los primeros siglos cristianos, o sea, de los primeros años. Y así dicen Cantos de Otoño: bien, ya lo sé, la muerte está sentada a mis umbrales, cautelosa viene porque su llanto y su amor no apronten en mi defensa, cuando lejos viven padre e hijo. Al retornar ceñudo de mi estéril labor, triste y oscura, con que a mi casa de invierno abrigo, de pie sobre las hojas amarillas, en la mano fatal la flor del sueño, la negra toca en ala rematada, ávido el rostro, trémulo la miro, cada tarde aguardándome a mi puerta. O sea, este hombre está viendo la muerte continuamente, y esta es una de las imágenes más tremendas que tienen los versos libres sobre la personificación de la muerte, que lo aguarda sobre las hojas amarillas cada tarde, cada vez que llega a su casa. De manera que es un hombre que se sabe, como estábamos diciendo hasta al principio, condenado, o que quiere dejar la vida o está condenado a muerte. Lo que sucede es que tenía un alto honor, o sea, una alta conciencia en cuanto a la labor que hacía, que no quería de alguna manera terminar sin dejar conclusa su obra mayor, que era luchar por la libertad de Cuba. Ahora bien, esa misma imagen la vuelve a repetir en Flor de Hielo, un poema que le dedica a Manolo Carranza, la muerte de Manolo Carranza, que había sido novio de su hermana Ana, y dice: mírala, es negra, es torva, su tremenda hambre la azuza, son sus dientes óseos, antro su fauce, secadores viento su hálito, su paso ola que traga huertos y selvas, sus manjares hombre, viene, esconde, oh caros amigos, hijos del corazón, padres muy caros, do asoma, quema, es sorda, es ciega, el hambre ciega el alma y los ojos, es terrible el hambre de la muerte. Pero algo mucho más sublime encontramos entonces en el discurso que le dedica a Alfredo Torroella a su muerte, que también lo invitan allí a hablar. Y allí dice: muerte, muerte generosa, muerte amiga, seno colosal donde todos los sublimes misterios se elaboran, miedo de los débiles, placeres de los valerosos, satisfacción de mis deseos, paso oscuro a los restantes lances de la vida, madre inmensa, a cuyas plantas nos tendemos a cobrar fuerzas nuevas para la vía desconocida, donde el cielo es más ancho, vasto el límite, polvo los pies innobles, verdad al fin las alas, simpático misterio, quebrantador de hierros, poderosos, nuncios de libertad. O sea, hay todo un regodeo en torno a cómo él ve esa personificación de la muerte. Y en otro orden, yo diría que es un poco más específico, ya no tan simbólico, pero atendiendo a ese acento estoico que también fue fundamento de su vida, dice en uno de sus versos: no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Sabemos que este hombre fue un hombre que estuvo condenado de alguna manera y se sabía condenado de alguna manera. Y este verso particularmente, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno moriré del cara al sol, tiene que ver con aquella premonición, aquella idea de juventud que en algún punto dijo:
yo sé cómo voy a morir, o sea, está hablando de cómo va a morir, será un rompimiento interior, una caída suave y una sonrisa. Este es un hombre que se sabe, como hemos dicho, condenado por muchísimas formas. Y entonces, bueno, pues estaba medio que, digamos, no medio, sino bien preparado para asumir la muerte de alguna manera. Como no lo hacemos nosotros, ¿no? Porque la verdad es que el más común de los mortales, pues, si no es un espíritu preparado, pues teme siempre a la muerte. Solamente este tipo de personas que un poco a veces uno dice, es un loco, ¿cómo va a pensar de esta manera? La verdad, bueno, por eso llegó a donde llegó, la verdad. En cuanto al sacrificio, vinculado ya al tema específicamente de la muerte, bueno, pues tendríamos que partir de ese alegato que había hecho en presidio político en Cuba, que es su bautizo de fuego, de muy joven. Es el momento en que Martí dice, bueno, pues a partir de aquí, o sea, llegó a ese convencimiento, aún teniendo 16 años, es que mi vida va a ser en pos de luchar porque esto no suceda. Y estamos hablando de que es un momento, cuando hablamos así en sentido general del presidio político en Cuba, de ese texto, allí convivió con personas cuasi fantasmales, a las cuales las arranca del anonimato y les da nombre. Y tenemos, por ejemplo, a el joven Delgado, a Juan de Dios Socarrás, el condenado político Ramón Rodríguez, el negrito Tomás, el niño Lino Figueredo. O sea, son personas que conviven con él en el presidio y este hombre los pone en su texto y los inmortaliza. ¿Para qué? No solamente para describir lo horrendo que era su vida, sino a partir de esa vida hay una especie de denuncia extraliteraria más allá de la literatura para hacer ver lo que sucedía tras los muros carcelarios de la isla, pero no solamente tras los muros, sino fuera, del otro lado de los muros, donde la isla de Cuba era una prisión absolutamente grande bajo el dominio español. Es decir que en ese momento en que él está describiendo esa experiencia de presidio, llega a decir, Dante, fíjense si fue esto tremendo, me lo imagino trabajando, o sea, no tengo la idea de cómo podemos estar trabajando en esas condiciones en una cantera, allí en San Lázaro, picando piedra con todo ese polvo y esas cosas, ¿no? Y, por supuesto, la soldadesca española agitándote, muévete con la piedra y estas cosas. Llega a decir, Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de la vida, hubiera desistido de pintar su infierno, lo hubiera copiado y lo hubiera pintado mejor. Estamos hablando de algo tremendamente doloroso. Al punto es que esa experiencia de presidio de 16 años lo marcó de por vida, ya no solamente en la salud, sino también psicológicamente. Y fue algo que nunca olvidó. Y aquí en esta colección Versos Libres también toca ese tema en un poema capital dentro de la colección que es Poliqueverso. Allí dice, sí, yo también desnuda la cabeza de tocado y cabello, y al tobillo una cadena lurda heme arrastrando entre un montón de sierpes que revueltas sobre sus vicios negros parecían esos gusanos de pesado vientre y ojos viscosos que en hedionda cuba de pardo lodo lento se revuelcan. Pues bien, este poema nos evoca, nos trae a la memoria aquella fotografía de joven vestido con la indumentaria del preso que le manda a la madre, o sea, totalmente pelado, con la cadena casualmente puesta, y así lo dice, sí, yo también desnudo la cabeza y en el tobillo una cadena lurda en me arrastrando. Una cadena lurda, esto es un neologismo, lurda, de procedencia francesa, lourd, que significa recio, pesado,
Pero fíjense ustedes que es una palabra que la adecua, y crea este neologismo, por supuesto, al español. Pero es para dar ese sentido de lo recio, de lo pesado, de lo amargo, de lo doloroso que es la prisión. Y así llega a decir años después en este mismo poema: y aún me aterro de ver con el recuerdo lo que he visto una vez con mis ojos, y espantado póngome en pie cual emprender la fuga. Recuerdos hay que queman la memoria, zarzales la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Fíjense si fue realmente algo que marcó a este hombre de por vida, el tema de la prisión, que, como digo yo, fue el bautizo de fuego. A partir de ahí él dice: yo voy a luchar por mi patria. Y aquí en este poema, en este apartado específicamente de Polique Verso, dice: zarzales la memoria, mas la mía es un cesto de llama, a su lumbre el porvenir de mi nación preveo. Y esto es netamente bíblico, que es una de las cosas que están precisamente en toda la obra martiana, en toda la poesía martiana, el simbolismo bíblico. Recordemos aquella manifestación que Dios hizo a Moisés en una llama, en una zarza, ¿no? En medio de unas llamas que no se consumían por el fuego, para nombrarlo libertador del pueblo israelita que estaba bajo la esclavitud de los egipcios. Bueno, pues así mismo Martí usa el mismo símbolo, el mismo motivo, y se comisiona en medio de esa lumbre, ¿no? Ese cesto de llama que es la memoria, en medio de la zarza ardiente, para comisionarse, para erigirse de alguna manera en el libertador, en el que sabe, en el que está consciente que es el elegido para encauzar la libertad de la patria. O sea, si para Martí, si para los israelitas Dios habló desde la zarza ardiente, bueno, pues para Martí también de alguna manera hay una inspiración para encaminar la libertad de Cuba, o sea, una especie de nombramiento, de autonombramiento, digámoslo así, para llevar a cabo una obra que ha sido delineada poéticamente a la lumbre del zarzal, que es como yo titulo este libro. Y es a partir de este verso casualmente que lo hago. Así dice en algún otro momento que todas las grandes ideas tienen su gran nazareno. Fíjense toda la terminología bíblica que también va utilizando. Y dice: en esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. No hay más que un bien seguro que viene a sacrificarse, la paz del alma. Todas las desventuras comienzan en el instante en que, disfrazado de razón humana, el deseo obliga al hombre a separarse, siquiera sea la desviación imperceptible del cumplimiento heroico del deber. El martirio, he ahí la calma. Y había una fórmula que seguía en este sentido, que de carácter ético, por supuesto, que decía: sirve y vivirás, ama y vivirás, despídete de ti mismo y vivirás. De manera que es un hombre que estuvo pensando casualmente todo el tiempo en cómo servir al otro, al prójimo, al próximo, que es lo que significa la palabra prójimo, el próximo, el que está más cerca de mí. De manera que dice en algún otro momento, para subrayar este legado ético: es ley maravillosa de la naturaleza que solo esté completo el que se da, y no se empieza a poseer la vida hasta que no vaciamos sin reparo y sin tasa, en bien de los demás, la nuestra. O sea, ahí está ese sentido de el sacrificio en pos de los demás. Ahora bien, esa disposición del sacrificio, que es de honda resonancia cristiana en toda su dimensión histórica y dogmática del término, también está bien delimitada aquí en estos versos, sobre todo en Yugo y Estrella, un verso que un poema que muchos conocen y que casualmente en Cuba, a partir de
de una carta, si mal no recuerdo, de Jesús Suárez Gallor al hijo. Le dice, léete Lluvia de Estrellas. Jesús Suárez Gallor, que murió con el Che en Bolivia y que era uno de los comunistas más acérrimos que había en aquel entonces, le manda a leer al hijo este poema, Lluvia de Estrellas, como si fuera símbolo de la obra comunista, ¿no? O socialista, una cosa bien loca, ¿no? De esta gente. Y por supuesto en las escuelas se trataba de esta manera, o sea, se trataba así como que era lo máximo en cuanto a Martí para poderlo vincular de alguna manera con las ideas socialistoides. Pero es todo lo contrario. Esta gente escucharon la noticia y la entendieron al revés, como digo yo. Entonces, dice así, cuando al mundo, y escuchen todos los simbolismos litúrgicos que hay en estos versos, cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, cuando a los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como fiesta el aire claro, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Estamos hablando, cuando usted ve, y ahorita estábamos hablando, Sergio y la doctora y yo, sobre el tema, el manejo del lenguaje, y hablaba de la trascendencia gramatical. O sea, este hombre trasciende la gramática y muchas veces hay que enderezarle la frase para poder entender qué fue lo que dijo. Pues mucho más allá de esto, lo que logra desde el punto de vista gramatical con estos versos, lo primero que hace es, en cuanto a la idea del sacrificio, no es mostrar quién se sacrifica, que en este caso sería él, ¿verdad? Sino lo primero que hace en los versos es exponer quién se beneficia de mi sacrificio. Y ahí, a través de complementos de distintos tipos, dice, cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, y se pone el al final, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana sacó contento y grave su propio corazón, este hombre, el vivo, o sea, lo que hace es notar primeramente quién va a recibir ese beneficio con el sacrificio. Y la idea del sacrificio, por supuesto, no es el sacrificio pagano, de que pervierte la esencia misma del sacrificio cristiano y este tipo de cosas, con obediencia a oráculos, o ya sea por egoísmo o por manipulación, sino es un sacrificio que tiene que ver con el mejoramiento humano, con la trascendencia espiritual más que nada. Y en este sentido llegamos entonces al más universal de los símbolos, que es la cruz. Y este símbolo también recorre de alguna manera toda la producción literaria de Martí desde muy joven, y va a condensar precisamente toda esta idea sobre la muerte y el sacrificio desde el punto de vista, por supuesto, cristiano. O sea, la lectura que tiene es absolutamente cristiana, no es maometana, no es nihilista, no es de ningún otro tipo de religión ni nada por el estilo. Se basa el concepto en el legado cristiano, particularmente, o sea, en la Biblia y particularmente en los textos neotestamentarios. En las pugnas que Martí sostenía por la redención humana, se echa de alguna manera sobre sus hombros todas las vicisitudes del pueblo cubano, todas, digamos, las culpas del pueblo cubano, lo cual dota de un valor subjetivo al símbolo bíblico y tradicional de cruz en amplio sentido. Antes de adentrarnos en el tema de la cruz, sería muy bueno exponer algunos que otro matiz, ¿no?, en cuanto al símbolo como tal. Esto es un instrumento que aun cuando fuentes sirias, persas, griegas han aportado muchísimo. Bueno, pues en cuanto al tema de la cruz, en la crucifixión, fue algo que de modo general se dio a conocer muchísimo más en el mundo mediterráneo a partir de Alejandro Magno y sus generales, que practicaron crucifixiones en masa. Y los romanos la heredan de los cartagineses, que también ellos pues
practicaron crucifixiones en masas del pueblo judío, kilómetros y kilómetros de personas en aquel instrumento, que era un instrumento que doloroso, o sea, de un tormento tremendo, que no se le aplicaba a ciudadanos romanos, sino era para esclavos, para judíos, para prisioneros de guerra. Es decir, que a los ciudadanos romanos, por ser ciudadanos, pues se le consideraba que esto era un suplicio muy humillante y además muy doloroso, muy largo, porque te clavaban en la cruz y podías estar 2-3 días allí padeciendo, ¿no? Era una cosa, una agonía bien desagradable. De manera que a los romanos, en el caso del apóstol Pablo, que era judío, pero al ser ciudadano romano no lo crucifican, le cortan la cabeza. Así que fíjense la importancia de ser ciudadano. El que no sea, por favor, que aplique por la ciudadanía. Y entonces, bueno, un poco el chiste en este sentido. Sí. De manera que fuera de las confesiones religiosas, no hubo nadie en todo el mundo hispano, fuera de las confesiones religiosas como yo, que se haya identificado a través del símbolo cruz con el espíritu sufriente del Cristo. Y en la obra, no solamente en la poesía, sino en las epístolas, en los discursos, está ese mismo tema. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las características de la cruz es precisamente la soledad. Y ya hemos visto que aun cuando este hombre está rodeado de amigos, nada más hay que mirar la iconografía martiana para darnos cuenta que a pesar de que está rodeado de gente, ahí en esa fotografía se ve solo, se ve de alguna manera ensimismado en sus pensamientos, meditabundo, incluso con una cara triste. O sea, no hay una foto en la que Martí esté compartiendo o disfrutando de ese entorno en ese momento. ¿Por qué? Precisamente porque se sentía solo en todos los sentidos. De manera que la soledad, que es el signo de la cruz, también lo fue en Martí, y era que fue empezado de alguna manera a clavar con aquellos grilletes del presidio y terminaba en el cruce de aguas de dos ríos allí en el oriente cubano. Y es también casual, o sea, me viene a la mente que muere precisamente en un cruce de agua, también de alguna manera simbólica hay una cruz allí también, ¿ok? Es decir que este es un símbolo que recorre absolutamente toda la obra martiana, y lo dice así: yo tomo mi cruz humildemente y la rocío con las amargas lágrimas del desconocido, y ayudaré a este pueblo, a Venezuela, en su trabajo. O sea, que es un hombre que está continuamente trabajando por el mejoramiento humano a partir del sacrificio de sí, y a través de este símbolo que lo manifiesta o lo pone en su literatura. Y así dice, al referirse a su labor patriótica, vinculado a este símbolo cruz: cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer el bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Y en otro aspecto también, un poco que la lectura tendría un sentido más escatológico, diría: y se verá en derredor de mi sepulcro un vapor como de mirra y de luz, y una flor nueva se abrirá en la cruz. Ya aquí no es, por supuesto, la cruz del sufriente, sino la cruz transfigurada, que distingue el altruismo del poeta y de todo su pensamiento. En la sección En casa, en patria, llega a decir el Calvario primero y luego la luz resplandeciente. El Calvario primero y luego la cruz resplandeciente. Es una especie de que asegura, ¿no? Después de tanto transitar por todo ese sacrificio, bueno, pues un poco que la victoria espiritual, como se supone que se adquiere a través del sacrificio en la cruz. De manera que el valor simbólico y tradicional de este símbolo, que puede ser muy bien rastreado en la obra martiana, yo diría que el mismo comienzo desde el punto de vista poético está en un verso de Juventud, unos
versos de juventud, escrito en México hacia 1875, donde dice: un leño se cruzó con otro leño, un cadáver Jesús hundió la arcilla, y al resplandor espléndido de un sueño cayó en tierras del mundo a la rodilla. Un siglo acaba, nace otra centuria, y el hombre de la cruz canta abrazado, y sobre el vil cadáver de la injuria el universo adora arrodillado. O sea, ahí está desde el punto de vista poético todo el tema de la cruz. Sin embargo, yo diría que la parte, o sea, esto desde el punto de vista poético, físicamente, yo te diría que la cruz, como símbolo en la obra martiana, en la vida martiana, con esa presencia, viene más bien de aquella cruz que él le mandó desde España a Trinidad Valdés, la esposa de Sardá, una cruz de bronce que le mandó de regalo y que hasta hace algún tiempo estuvo ahí en el Museo del Abra, pero como todas las cosas en Cuba ya no está. Hace de un tiempo a esta parte se desapareció la cruz junto con el biblión que leyó Martí, tampoco están allí. Pues bien, Trinidad no sabía que estaba recibiendo un símbolo, o sea, no sospechaba en lo absoluto que estaba recibiendo lo que iba a ser realmente este hombre, que era un símbolo del que había elegido estar en su vida de una manera especial. Y así, poco a poco, en los versos de circunstancia y muchísimo en las papelerías también del maestro, pues se escucha o se lee unos versos de circunstancia, de inmigración, tales como los que le dedica a Leonor García Vélez. Y le dice: mi abuela. Sí. Mi abuela. Sí, tu abuela, ya, sí, verdad que sí. Leonor, ¿lo ves? Los pies ensangrentados, rota la frente y el alma en cruz pasea. Ruge su pensamiento agitado, como la mar que contra los barcos lea, y con olas de sangre al aire corta, pura sombría exhorta, rumbo al cielo, oh dolor, la gran idea. Se refiere a aquel 7 de mayo del 80, cuando el general Calixto García había desembarcado en Cuba, y bueno, pues aquello terminó en fracaso porque no existían las condiciones para volver a comenzar una lucha. Y a Martí en este momento lo tildan de loco porque enseguida emitió una circular a los cubanos arengando a todo el mundo que la inminencia del triunfo estaba ya ahí. Y bueno, cuando esto fue un fracaso y el general tuvo que entregarse, pues entonces dijo: este loco, ¿cómo es que alborotó toda la inmigración con esto, no? O sea, porque había mucha gente que sí quería luchar por la independencia. Y le costó ese gran silencio, esa gran soledad que después lo rodeó muchísimos años. Así que dice en algún momento: oh, dejar la cruz para morir clavado en ella es mejor que llevar en estas noches de las almas en que forcejamos vanamente la grave luz al hombro, la grave cruz al hombro. Es un momento en que estamos hablando del símbolo como el propio martirio cristiano. En otro momento dice: feliz aquel que en bien del hombre muere, en yo sacaré lo que en el pecho tengo, para subrayar más adelante. Así, para nutrir el fuego eterno, perecen en la hoguera los mejores, los menos por los más, los crucifixus por los crucificantes. Fíjense aquí el uso del término, el cultismo, crucifixum, no es mera ganancia de estilo, ¿no?, para lograr determinadas sílabas dentro del verso, sino es más bien el recurso léxico-semántico que denota con toda intención la selectividad de ese sacrificio. Y así dice en ese mismo poema: los viles a nutrirse, los honrados a que se nutran los demás de ellos. Para el misterio de la cruz, no a un viejo pergamino teológico se bájese al corazón de un virtuoso. Y dentro de ese mismo poema
surgen, a mi entender, uno de los versos más sublimes que se hayan podido escribir en lengua castellana. Y es aquel que dice: padece mucho un cirio que ilumina. Y tiene que ver precisamente con su vida, con esa labor, con ese laboreo, ¿no?, de patria y ese sacrificio en pos del bien común de su pueblo. Pensemos en la vela desgastándose, ¿no?, para darle luz a otro a costa de su propia vida. Te doy la luz, dice, a costa de que voy a morir. De manera que dice, ¿no?, en otro momento: aquí estoy, solo estoy, despedazado. Ruge el cielo, las nubes se aglomeran y aprietanse y ennegrecen y desgajan. Sacra, angustia, horror, mis ojos comen. ¿A qué naturaleza embravecida? ¿A qué la estéril en torno de quien de ansias de amor rebasa y muere? ¿Dónde Cristo sin cruz los ojos pone? ¿Dónde, oh sombra enemiga? ¿Dónde Lara digna por fin de recibir mi frente? ¿En pro de quién derramaré mi vida? De manera que este es un símbolo y un deseo de este hombre del querer esenciarse, ¿no?, en la magnificencia, como he dicho, de la creación, pero a partir de una labor específica que en pos de ese mejoramiento humano, de esa libertad del pueblo cubano. Y así dice también: alegremente el peso eché del infortunio al hombro, en algún que otro momento. Y en los poemas Entre los hombres dice, recreando un poco este tema de la cruz y del sacrificio: echaba al tigre el bárbaro romano, a los fieles a Cristo, y a los hombres se echan los nuevos mártires ahora. Fíjense cómo recrea toda esta cuestión de la arena romana y la contextualiza y la actualiza con el tema de Cuba. Y en algún que otro momento también dice: yo me he visto las manos y los pies tan rotos como si me los hubieran clavado en la cruz. O sea que es un hombre que está continuamente pensando y llevando ese pensamiento a través de un símbolo específico y universal, como fue el símbolo redentor o de sacrificio que fue la cruz. Dice: no hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo que vive clavado vivo a lo lejos de la mar. Ya aquí hay una inversión, ya no es él el crucificado, sino es Cuba la que está crucificada. Y en algún momento, bueno, pues dice, pero ¿cómo podrá el crucificado bajar de la cruz? Eso es lo que hacemos los cubanos de afuera, desclavar al crucificado. O sea, es un hombre que ya está pensando en cómo armar toda esa guerra de redención, de libertad para el Cuba. O sea, desclavar al crucificado, entiéndase Cuba en este sentido. Y en otro momento dice también: lo que unos no pueden hacer en la hora de su cruz, los que no están en la cruz lo hacen. Referido también al pueblo de Cuba. Y nosotros, los del exilio, abramos los brazos a fin de llevar eso adelantado para que nos los claven en la cruz. O sea que a pesar de que sabemos que podemos morir, pues bueno, pues ya vamos dispuestos y vamos preparados para eso. Una de las cosas más importantes que yo diría es el texto que se refiere en la famosa carta a Roacollazo, donde habla de este símbolo, ¿no? Acuérdense que se suscitó todo un altercado a partir de que Martí nombrara, hicieron alusión en su discurso con todos y para el bien de todos de el libro de Raúl Roa, de A Pie Descalzo, donde es un libro que realmente es muy pesimista y que no convenía en los momentos en que Martí está arengando a los cubanos del exilio para poderse organizar y llevar la lucha a Cuba. Y sale este libro que muy importante, donde habla de todas las vicisitudes que se pasaron en la guerra del 68. O sea, era bien pesimista, describe cómo los cubanos sin zapatos, sin comida, cómo murieron de enfermedades, etcétera, etcétera. Y Martí, por otro lado, está tratando de unificar, de juntar, porque a los cubanos es difícil unificarlos, unirlos, pero por al menos juntarlos, ¿no? En esta idea de la libertad de la patria, pues sencillamente menciona este libro y fue uno de los grandes, yo diría, uno de los errores martianos, si se le puede ver
porque a Roa lo querían muchísimo el exilio. En aquel, era un patriota, era un tipo que lo tenían en un pedestal todo el exilio cubano. Y Martí, bueno, pues no tuvo la delicadeza de quedarse callado al respecto, con todas sus razones, pero eso generó la famosa carta aquella con Collazo, que se retan a duelo en algún momento, y le dice él a Collazo, a raíz de este incidente: no le han dicho que en el Cayo Hueso me regalaron las trabajadoras cubanas una cruz. Creo, señor Collazo, que he dado a mi tierra, desde que conocí la dulzura de su amor, cuanto hombre puede dar. Creo que he puesto a sus pies muchas veces fortuna y honores. De manera que él describe lo que había sucedido en una de las tabaqueras aquí en Los Cayos, que le habían regalado a las mujeres de la tabaquería una cruz hecha con conchas de mar, preciosa. No sé dónde está la cruz esa tampoco, pero bueno, se la regalaron y estuvo aquí en la oficina de Nueva York muchísimo tiempo, hasta después de su muerte recogieron todas las cosas. Pero bueno, creo que me permito cerrar estas apostillas del tema de Collazo y del sentido general de la cruz con aquellas palabras en las que dice él también a Collazo: creo que no me falta valor necesario para morir en su defensa, o sea, de la patria. Quiero que conste, unas palabras que también dice en algún momento, que por la causa de Cuba me dejo clavar en la cruz. Palabras que fueron pronunciadas aquel 19 de mayo, horas antes prácticamente de que muriera, y que van a ser el sumo precisamente de esta obra que ha sido delineada justamente a partir del sacrificio y de este símbolo. Para él, ser clavado en la cruz no era precisamente la guerra que había organizado durante muchos años, ni los riesgos que implicaba para él y para otros, mucho menos entrar en combate, a lo que sabemos que estuvo dispuesto, y bueno, de hecho lo hizo y murió. Creo que lo esencial, ser clavado en la cruz, como dice él, era que se le había pedido que partiera al exilio, donde iba a ser mejor y más útil, porque allí iba a poder prevalecer, preparar las expediciones, recaudar fondos y estas cosas. De manera que ser clavado en la cruz era justamente el símbolo, ¿no? La idea esta que le da a ese símbolo toda la dimensión, y es el testimonio mucho más misterioso y amoroso que puede haber dado hombre alguno por la redención de su pueblo. Y es el único momento, este momento en que muere ahí en el 19 de mayo del 95, en el cruce de agua de Dos Ríos, es el momento en que se encumbra toda su obra y lo convierte en el único gran libertador muerto en combate por la redención de su pueblo. Muchas gracias a todos por escucharme.